eterna salvación, eterna alianza, violamos la eterna alianza. Es que no violamos cualquier alianza, no fue la de Moisés, ni la de Abraham, ni la de Noé. Violamos la alianza de la sangre del Cordero, la alianza de Cristo, la alianza del Hijo de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, la alianza que encontramos en la carta a los Hebreos. Por eso habla de alianza eterna. Es muy claro Isaías cuando se refiere a que hemos violado la alianza eterna. Tenemos que orar, reparar. Decía la vidente de Suiza, Genoveva, decía: si todos los hombres se confesaran, se arrepintieran y se volvieran a Dios, cesarían todas las calamidades del mundo, los terremotos, las calamidades. Pero tenemos destruida la familia, la iglesia doméstica, hemos sido afectados todos por eso. Con eso destruimos la mentalidad de los jóvenes. Muchas veces, pobrecitos, no son tan culpables de esa chifladura que están viviendo, del matoneo, del alcohol, del sexo, de la idolatría, de la apostasía que están viviendo los jóvenes por el mal ejemplo, porque fueron abandonados, porque no tuvieron más educación que un televisor, ¿sí? Y unos compañeros de colegio. Por eso hemos violado la alianza eterna. Y no queremos darnos cuenta, y no queremos anunciar lo que está pasando, ni decirlo, a pesar de que tenemos centenares de mensajes, de profecías de santos, de místicos, de carismáticos, por el mundo entero. Mire, yo tengo un libro hecho por un sacerdote, el padre Rachel Adams, en que nos habla de esto. Hoy sábado, vamos a estar con ustedes en el Colegio de la Presentación de la Feria, con dos sacerdotes famosísimos en oración de liberación, los mejores que hay en Colombia, ¿no? Es una gran sorpresa. Bueno, uno es el padre Guillermo Jiménez y otro es un siervo del Espíritu Santo, que no quiero dañarle su vida diciendo quién es, de los de Monseñor Alfonso Uribe. Hoy sábado vamos a estar juntos, nosotros orando, los esperamos, yo creo que hasta las 9:10 de la mañana los podemos esperar ahí en el Colegio de la Presentación de la Feria. Muy bien, hemos violado la alianza eterna, es decir, no violamos las alianzas tradicionales de Moisés, no, esas se las violó el pueblo de Israel, y mire cómo le fue al pobre pueblo de Israel, 1870 años en el destierro, hasta que Dios se apiadó y lo volvió a regresar a su tierra, ¿no? Es decir, no hablen mal del pueblo de Israel, porque hay una maldición en la Biblia de los que maldigan a Israel. Maldeciré a los que te maldigan, bendeciré a los que te bendigan. Son nuestros hermanos mayores, y de allá venimos todos, de la fe de Abraham, y de la promesa llegó Jesucristo, que fue la promesa cumplida, que los cristianos la aceptamos y ellos no la aceptaron, pero ya la aceptarán en estos últimos momentos. Verán que Jesucristo era el verdadero Mesías. Vamos a hacer un paréntesis un momento.